Muy buenas tardes, tengan todos los presentes a este webinar que lleva por nombre Límites Máximos de Residuos, el cual estará a cargo del licenciado en Química Julio Ruano, quien es asesor en regulaciones internacionales de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas. Vamos a agradecer, estimados participantes, siempre con la misma temática que hemos venido con los webinars anteriores. Si tuvieran alguna duda, por favor, hacerla llegar por medio del chat que está en la bandeja del lado derecho de su computador o dirigirla a preguntas y respuestas también, que está en la parte de abajo de su pantalla, para que al finalizar la disertación del licenciado Ruano, daremos lectura y pues ya podamos con ello solventar las dudas que ustedes puedan tener en todo el proceso de aprendizaje de esta tarde. Así es que sean todos bienvenidos en nombre de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas. Licenciado Ruano, es tu tiempo. Si puedes activar tu micrófono, Julio, muchas gracias. Perdón, ahorita sí ya se me escucha, me imagino. Excelente, gracias. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Luis, por la introducción. Como ustedes saben, mi nombre es Julio Ruano. El día de hoy, de parte de Gremiagro, que es la gremial de proveedores de insumos agrícolas, como lo hemos dicho anteriormente, somos una gremial que está adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala y conformada por 5 empresas que comercializan y formulan insumos agrícolas. Estas empresas son Visterfeld, Agrocentro, Disagro, Rainbow y Kilobrisa. El día de hoy vamos a tratar un tema que creo que es de interés de muchas personas, que es sobre límites máximos de residuos, o sus siglas, LMR, ¿verdad? Es un tema que tiene que ver mucho con la inocuidad de alimentos y que, sobre todo en el comercio internacional, pues siempre está presente este tema, ya que regula mucho el uso de los plaguicidas precisamente para el comercio internacional y para la salud de los consumidores. Como ustedes saben, todo plaguicida, que es una sustancia normalmente química, bueno, todas las sustancias son químicas, eso lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Cualquier sustancia, no importando de dónde venga y que se utilice para matar bichos, siempre y cuando no sean microorganismos o virus o algo por el estilo, absolutamente todas las sustancias son químicas, ¿verdad? Y se utilizan para prevenir, destruir o controlar plagas y enfermedades que le pueden causar daño a los cultivos. La mayoría de estas sustancias pues son fabricadas por el hombre, que son llamados plaguicidas sintéticos, y hay muchas más que también no son fabricadas por el hombre, sino que son extractos botánicos o algo por el estilo, pero que también son químicos que se aplican dentro de las plantaciones. Todo plaguicida tiene que estar o tiene que tener un registro. Hemos hablado que hay muchas sustancias que se comercializan que es necesario tener un registro precisamente para que el consumidor pueda tener la garantía de que el producto que se le está vendiendo no ofrece riesgos. Los plaguicidas es un producto controlado, es un producto con registro, igual que los medicamentos, igual que los alimentos, igual que los cosméticos. Y un registro no es más que un proceso por el que aquí en Guatemala el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es la entidad del gobierno encargada o rectora de los plaguicidas, aprueba o deniega un registro para lo que es la venta y la utilización de un agroquímico, ya sea formulado o un ingrediente activo que va a ser utilizado para formularse dentro del país. Todo agroquímico en su registro pasa una evaluación integral de un montón de datos científicos que al final esto lo que tienen que demostrar es de que el producto no solo es efectivo para la plaga, para el control de la plaga y para el destino al que va el producto, sino también, y más importante, es que no representa ningún riesgo inaceptable, tanto para la salud humana, tanto para los animales como para el ambiente. Todos los plaguicidas
tienen que pasar una gran cantidad de estudios para ser registrados, ¿verdad? Generalmente toda la batería enorme de estudios se presentan en las principales agencias de evaluación del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, Australia, Canadá, etcétera. Y en Guatemala todas las empresas también tienen que presentar toda esta cantidad de estudios, ¿verdad? Y la autoridad pues hace un análisis, una evaluación de todos estos estudios para poder otorgar el registro a un producto agroquímico. Dentro de todo lo que se entrega son todas las propiedades físico-químicas del producto, todos los estudios toxicológicos, todos los estudios ecotoxicológicos, todos los estudios de destino ambiental en los 3 compartimentos, que es agua, aire y suelo, los estudios de ensayos de eficacia biológica que determinan ya en campo si el producto es adecuado o no, si controla las plagas que dice, las dosis, tiempos de aplicación, frecuencia de aplicación, etcétera. También se tienen que tener los ensayos y análisis de los residuos, de límites máximos de residuos que fueron hechos normalmente aquí en Guatemala. Estos estudios no se hacen, se presentan todos los estudios normalmente hechos por otras instancias internacionales. A nivel internacional es el Códex, o hay muchos países que ya hacen sus propios análisis de residuos de LMR, como Estados Unidos, como Europa, como Japón, como Canadá, etc. Además, también se presenta todo el cuerpo de la etiqueta que tiene que ser aprobada por el MAGA, y que es un resumen de absolutamente todos los estudios anteriores, y que se le da al agricultor o al aplicador o a la persona que va a utilizar el agroquímico para que éste pueda ser usado en la forma correcta, sin que esto cause absolutamente ningún daño a la salud ni al ambiente. También se entrega información confidencial que tiene que ver con muchos de la forma en que se sintetiza la molécula, tiene que ver con algunas impurezas que traen los ingredientes activos y otros, que es parte de la información confidencial que cada una de las empresas tiene. De todos estos estudios, pues sale el registro, ¿verdad?, de un producto agroquímico que es el que se comercializa en el país. Importantísimo, por tanto, que cualquier producto que uno compre tiene que tener registro otorgado por la autoridad. En nuestro caso tiene que ser un registro otorgado por el MAGA, por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La finalidad del registro, pues básicamente y principal, es que no tiene que demostrar, pues si sale el registro es porque se demuestra que el producto no produce ningún efecto perjudicial ni en los consumidores, ni en los agricultores que están fumigando, o cualquier tercero, incluyendo animales de campo y medio ambiente, cuando se utilizan de una forma correcta o recomendada de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta y el panfleto. También otra de las finalidades es que no debe tener efectos inaceptables en el medio ambiente y que son eficaces para lo que se destina, ¿verdad? Es decir, si uno lee en la etiqueta que el producto va a controlar tal plaga o tal enfermedad, definitivamente tenemos que tener la seguridad de que el producto bien aplicado en la forma correcta, con las dosis correctas, etcétera, va a funcionar y va a ser eficaz para lo que dice la etiqueta. Los residuos, siempre que aplicamos en campo, vamos a disponer o vamos a tener una disposición inicial de una cantidad de plaguicidas en el cultivo, en el follaje, en los frutos, etcétera. Y luego de un cierto tiempo, hasta que se llega a la cosecha, ¿verdad?, ese residuo que pudo haber quedado inicialmente, ese depósito inicial que quedó, se va degradando, y al final, cuando uno cosecha y todo, muy probablemente y casi con seguridad, siempre van a quedar pequeñas cantidades de residuos, tanto en los vegetales como en las frutas o en los granos que uno está cosechando. ¿Qué es un residuo? Es cualquier sustancia especificada y presente en los alimentos, productos agrícolas
o alimentos para animales como consecuencia del uso de un plaguicida. Y algo importante, el término no solo incluye al plaguicida como tal, sino también a los derivados que se dan dentro de su degradación, como productos de conversión, metabolitos, productos de reacción y algunas impurezas que en algunos casos ya trae de por sí el ingrediente activo y que también se ven dentro de los residuos. Cada agroquímico que se aplica se indica qué tipo de residuos puede producir. La mayor parte de las veces el mismo plaguicida, o a veces se analizan metabolitos que se producen en la degradación. Todos estos pues se analizan y se pueden expresar en genes, se expresan en partes por millón, o cuando es mucho menor la cantidad, en partes por billón o partes por trillón. Esta es la definición que nos da el Codex Alimentarius. Los límites máximos de residuos, ¿qué es entonces? Es la concentración máxima de un residuo de plaguicida expresada en miligramos por kilogramo y que es recomendado por la Comisión del Codex Alimentarius y que es legalmente permitido en o sobre los productos alimenticios y piensos para animales. No solo el Codex da LMRs, ¿verdad? Hay países o grupos de países que también analizan y determinan sus propios LMRs. Los vamos a ver más adelante, como la EPA en Estados Unidos o como la Unión Europea, ¿verdad? Ellos también no se basan en los límites máximos de residuos impuestos por el Códex o dados por el Códex, sino ellos tienen sus propios límites máximos de residuos. Países, por ejemplo, como el nuestro, donde no se realizan análisis de límites máximos de residuos, lo que se toma entonces son los límites del Códex, que son los límites aceptados internacionalmente. Todos los límites máximos de residuos tienen que basarse en buenas prácticas agrícolas, ¿ya? Y generalmente se basan en buenas prácticas agrícolas exageradas, por decirlo así. Ahí les vamos a explicar por qué cuando miremos esta parte. Y todos los alimentos derivados de haber sido procesados después de haber sido cultivados, asperjados con plaguicidas y todo, tienen que cumplir con los LMR. Y estos, si se cumplen, son toxicológicamente aceptables. Es decir, nadie tendría que tener ningún problema en la salud con respecto a esto, ¿verdad? Todos los límites máximos de residuos provienen de datos experimentales en campo con buenas prácticas agrícolas y todos son expresados en miligramos por kilogramo. Algo que es importantísimo porque se confunde mucho. Lo que sí no son los LMR son límites toxicológicos que pueden dar efectos tóxicos si se sobrepasaran. Si yo tengo un límite máximo de residuo de 5 y me sale un límite máximo de un residuo de 7 miligramos por kilogramo, no significa que eso haga al alimento tóxico, porque siempre vamos a estar muy por abajo de la ingesta diaria admisible, que lo vamos a ver más adelante. Los límites máximos de residuos son expresiones legales y se utilizan básicamente, uno, para regular adecuadamente el uso de plaguicidas en campo, y dos, para el comercio internacional, ¿verdad? Y para que los países que importen o consuman productos de campo siempre tengan la 100% de seguridad de que ningún producto que llegue al consumidor con el límite máximo de residuo bien le va a producir absolutamente ningún daño durante toda su vida. ¿Cómo se estiman un riesgo en plaguicidas? Y un límite máximo de residuo es precisamente una estimación de riesgo. Ustedes saben que el riesgo es la estimación del peligro por la exposición, ¿verdad? Y siempre estos dos factores están implícitos dentro del análisis del riesgo. Se tiene que saber la caracterización del peligro, que es básicamente la toxicidad del producto en sí, que ya es inherente al producto,
¿verdad? Cada producto tiene una toxicidad específica y esa se tiene que conocer. Se tiene que conocer cuál es su toxicología aguda, el ADL50, su toxicología subcrónica, crónica y especialmente se tiene que conocer el dato de la ingesta diaria admisible, que precisamente sale de toda esta caracterización de peligro. Y luego tenemos que conocer la exposición, es decir, se aplica en campo, tenemos que saber cuánto queda de lo que aplicamos en la fruta o verdura y cuánto de esa fruta o verdura también consumimos diariamente para que uniendo estas dos cuestiones, la caracterización del peligro más la caracterización de la exposición, podamos hacer la estimación del riesgo al consumidor, que al final son los límites máximos de residuos, de ahí también sale el tiempo de carencia. Para la caracterización del peligro se hace en base al producto formulado normalmente. Ustedes saben, el producto formulado tiene el ingrediente activo del grado técnico, que es el que hace la función biológica de matar la plaga o la enfermedad o la maleza, ¿verdad? Y que se pone en una formulación que contiene solventes, surfactantes, algunos aditivos, estabilizantes y todo, y que es la que al final se comercializa o se vende al productor, normalmente ya solo para hacer una dilución en agua o a veces listas para ser usadas en campo. Todo esto trae un sinnúmero de estudios. Básicamente trae estudios de toxicología, la toxicología aguda, que es a corto plazo, la subcrónica, que es a mediano plazo, la toxicología crónica, que es una toxicología a largo plazo, trae también todo el análisis de qué tipo de residuos se forman cuando uno aplica y cuáles son las vías metabólicas que el plaguicida sigue en el organismo del humano. Trae también todos los estudios de ecotoxicología, que es los estudios hacia otros grupos no objetivos en la aplicación, tanto aguda como subcrónica y como crónica. Y al final, como mencionaba en la plática de toxicología, sale el dato de la dosis de referencia, que básicamente es la ingesta diaria admisible, que al final es el dato que se utiliza para la caracterización del riesgo de las sustancias. Además, también se hacen estudios de destino ambiental y ahí se ve toda la parte de degradación, movilización, disipación y acumulación, que tiene que ver con la forma en cómo se comportan los residuos en el campo y sobre la superficie de las plantas, sobre la superficie del fruto, etcétera, el suelo, etcétera. Y además también tienen todos los estudios de eficacia agronómica. En la caracterización del peligro, básicamente se ve la parte de toxicología, que es lo que caracteriza el peligro ¿cómo se llama? En la molécula que estamos estudiando, ¿verdad? De toda la toxicología, hay dos parámetros importantísimos que se llega después de todos los estudios subcrónicos y crónicos. Uno es el nivel de efecto no observado, NOEL, ¿verdad? Que en siglas en inglés, y que es básicamente la concentración del ingrediente activo en la cual no se observó ningún efecto en la especie y en el sexo más sensible dentro de todos los estudios de toxicidad crónica. Si se recuerdan, la toxicidad crónica es llevar a un individuo en un laboratorio, rata o un conejo, o un cobayo o un perro, y al que se le ha dado alimentación todos los días conteniendo una cantidad, una dosis de ingrediente activo. Al final del estudio crónico, que puede ser hasta de 2 años, se ve cuál fue la dosis que no le hizo absolutamente ningún efecto a la especie. Y a eso se le determina nivel de efecto no observado. Normalmente se expresa en partes por millón, sean miligramos por kilogramo de peso corporal del animal de ensayo. Y de ahí se saca la ingesta diaria admisible, que no es más que la cantidad de un compuesto que un individuo puede ingerir durante toda su vida sin sufrir absolutamente ningún daño. La ingesta diaria admisible, que también se caracteriza, se puede ver por las siglas en inglés, que es ADI
o con las siglas DRFC, que es la dosis de respuesta crónica, ¿verdad? Se expresa normalmente en miligramos por kilogramo de peso corporal, y la ADI, o sea, la ingesta diaria admisible, la IDA, sale de dividir el no a él, o sea, el nivel de efecto no observado, dentro de 100. Si, como les decía, se da en miligramos por kilogramos por día. ¿Y por qué se divide dentro de 100? El no a él es la concentración que salió de los estudios en animales donde se vio que esa dosis no le causa ningún efecto al animal en estudio. Pero lo dividimos dentro de 100. 1, el primer 10, por variabilidad interespecie. Se supone que el humano llega a ser 10 veces más susceptible que cualquier animal de laboratorio. Y el otro segundo 10, que está acá, significa que es la variabilidad intraespecie. Significa que dentro de los humanos hay humanos que son 10 veces más susceptibles que otros. Las personas enfermas, las mujeres embarazadas, los niños, etc. Es decir, que el no a él, o sea, el nivel de efecto no observado en laboratorio en animales, tiene todavía una... se divide dentro de 100 para dar una seguridad máxima para el humano. Es decir, con el no a él en sí, ya estaríamos seguros de que no nos va a producir ningún efecto. Pero por seguridad, todavía ese valor se divide dentro de 100. Y ese es el que se traslapa o se traslapa hacia los humanos. Luego, dentro de la caracterización de la exposición, que ya tiene que ver con el campo, ahí lo que se hace son evaluaciones de los residuos que quedan ¿cómo se llama? En los frutos o en las vegetales donde se aplicó el cultivo, ¿verdad? Haciendo ensayos de campo. Todos son bajo requerimientos de buenas prácticas de laboratorio, GPL. Se hacen normalmente, cada país que los hace tiene su normativa y normativas internacionales que definen cómo se tiene que hacer las evaluaciones de los residuos en campo, ¿verdad? Generalmente se hacen en diferentes zonas agroecológicas para un mismo producto, hay un mismo cultivo, por supuesto. Se utiliza 1 o 2 temporadas agrícolas. Siempre se utiliza el máximo número de aplicaciones que se recomienda para tener un nivel de buenas prácticas agrícolas expresadas al máximo, por decirlo así. Es decir, si nos recomiendan que el máximo de aplicaciones es de 5, pues 5 aplicaciones son las que se hacen. Se utiliza siempre la máxima dosis recomendada. Y cuando se recobran las muestras, se hace siempre en el menor tiempo posible entre la última aplicación y la cosecha, ¿verdad? Y se hace generalmente una disipación con diferentes velocidades de degradación. Ahí se hacen generalmente curvas en diferentes y se ven las degradaciones dependiendo de los días, la degradación o el tiempo de vida media del plaguicida con respecto a los días pasados. Y se van tomando muestras en cada uno de estos para al final obtener la curva y fijar el límite máximo de residuo. Normalmente el límite máximo de residuo, cuando ya ha pasado una DT50, o sea, más del 50% de degradación, ahí es donde se fija el periodo de carencia. Significa que cuando nosotros cosechamos en el periodo de carencia, el límite máximo de residuo ya ha bajado del límite máximo de residuo. El límite máximo de residuo sería más o menos acá, y el periodo de carencia, que es después de que se llevó los residuos en campo a los límites máximos de residuos. Luego, siempre la curva llega hasta los límites de detección, que eso va a depender del plaguicida, va a depender del análisis o de la metodología de análisis, pero normalmente se ha determinado que el límite de detección se fija generalmente en 0.01 partes por millón. Muchos países han optado, por cuestión de peligro, no por riesgo, de llevar sus límites al límite de detección, 0.01 partes por millón, lo cual hace casi imposible utilizar los plaguicidas, salvo que el periodo de carencia lo llevemos hasta después de que, ¿cómo se llama?
el nivel de vida media haya llegado hasta límites de no detección, ¿verdad? Luego, todas las muestras que se toman en campo tienen que ir a un laboratorio. Todos los laboratorios a los que tienen que ir las muestras de campo, ya sea las hojas, los frutos, los vegetales, lo que sea, granos, qué sé yo, tienen que ir al laboratorio. En laboratorios tienen que estar acreditados con buenas prácticas de laboratorio y la metodología tiene que estar bajo la ISO 17025. Y después de obtener todos los resultados, normalmente se utilizan algunos calculadores que lo tienen algunas oficinas. Por ejemplo, esta es la oficina de la Unión Europea y es un calculador que al final saca un promedio del límite máximo de residuos de acuerdo a todos los residuos que se han encontrado en la etapa donde se caracterizó que iba a ser el límite máximo de residuos. Y la otra parte de la estimación del riesgo al consumidor tiene que ver el componente alimentario. Aparte de determinar el contenido de residuos que tiene cualquier alimento, tenemos que saber cuánto consumimos de ese alimento diariamente, lo que da la ingesta real. Y para eso, muchísimos países tienen estudios dietarios de consumo de alimento con tal de establecer los patrones del país. En Guatemala existieron patrones dietarios hace muchísimos años que los hizo INTECAP. Actualmente no los tenemos actualizados. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sí tiene bases de datos en los que existen estos estudios dietarios básicamente para regiones mundiales. Y dentro de las bases de la OMS, que se llama HEMS, precisamente la base, hay una base precisamente para todos los países latinoamericanos, que es básicamente lo que se toma para hacer los estudios dietarios, son los estudios dietarios que se toman para hacer las estimaciones de LMR para nuestras regiones. Cuando ya tenemos esos datos, entonces se tiene que ver ya el riesgo dietario, que es el riesgo al consumidor, a quien va a consumir el producto que sale de campo. Y ahí lo que se determina es la ingesta máxima permisible, que no es más que la ingesta diaria admisible por el peso corporal humano promedio. Vamos a tomar un ejemplo, puse aquí un ejemplo del clorotalonil, y por ejemplo, el IDA, o sea, la ingesta diaria admisible del clorotalonil es de 0.015 miligramos por kilogramo por día. Supuestamente eso es lo que uno puede consumir por kilogramo todos los días durante toda la vida sin que esto nos pueda hacer ningún daño. Y el peso corporal humano promedio es de 60 kilogramos. Eso nos da una ingesta máxima permisible de 0.90 miligramos de clorotalonil por día, de acuerdo a todos los estudios toxicológicos y todas las bases científicas que existen. Luego se tiene que determinar la ingesta diaria máxima teórica, que no es más que la cantidad de alimentos que nosotros consumimos por el límite máximo de residuo que se ha fijado para ese producto. Y de ahí, esto se hace por alimento, ¿verdad? Y más la LMR. Y de ahí se determina la ingesta diaria máxima total, que es la sumatoria de todos estos alimentos por el LMR para obtener el dato que es, porque es importantísimo saber que la ingesta diaria máxima teórica total, que sería lo que nosotros podríamos llegar a consumir si comemos, qué sé yo, huevos, bananos, frijoles, tortillas, carne, ensaladas, etcétera, que toda esa ingesta diaria máxima total no puede sobrepasar a la ingesta máxima permisible para el producto que estamos analizando y que se le fijó un LMR. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Por ejemplo, aquí están los cultivos. Puse 4 cultivos que aquí en la dieta de Guatemala se consumen bastante: el tomate, maíz, frijol, papa. Estos son los límites máximos de residuos según Codex para el clorotalonil. Es 5 miligramos por kilogramo
de clorothalonil en tomate, 0.01 en maíz, 1 miligramo por kilogramo en frijol y 0.3 miligramos por kilogramo en papa. De acuerdo a los datos de la GEMS, que es el consumo de este alimento en la dieta de un país promedio de Centroamérica, son estos datos, es decir, de tomates 0.0255 kilogramos por día y así sucesivamente, 0.0418 kilogramos por día de maíz, etcétera. Y si nosotros multiplicamos la dieta, el consumo de la dieta, o sea, el consumo de tomate al día, por el límite máximo de residuo del tomate, nos tendría que dar la ingesta diaria máxima teórica que estaríamos consumiendo de miligramos por día de clorothalonil. Estos son los datos. Si los sumamos todos, al final nos da 0.153658 miligramos de clorothalonil por día que estaríamos consumiendo. Luego, para estimar si eso está bien o no, lo que se hace es una comparación entre la ingesta diaria máxima teórica total que vimos, que fue de 0.153665.8 miligramos por día, dentro de la ingesta máximo permisible, que según vimos anteriormente era de 0.90 miligramos por día. Esto nos da un 17%. ¿Qué significa? Significa que si tenemos un porcentaje abajo de 50, 60%, no existe absolutamente ningún riesgo. No podemos llegar a un 100%, es el máximo admisible. Sin embargo, aquí todavía no estaríamos con riesgo, pero sí es el máximo admisible que podríamos llegar a consumir. Y alto o más alto de un 100%, sí existe un riesgo potencial. Y en ese caso, muchas veces, después de hacer eso, algunos países o algunas autoridades pues comienzan a ver si hay necesidad de bajar algunos límites máximos de residuos. Es decir, la ingesta diaria máxima teórica tiene que ser menor que la ingesta máxima permisible. Si es mayor, pues ahí ya podemos comenzar a tener algún riesgo y hay que comenzar a analizarlo, ¿verdad? Generalmente todos los LMR y la sumatoria de los LMR de acuerdo a la ingesta está siempre muy por abajo de la ingesta diaria admisible. Es decir, hoy vamos a comer un montón de cosas, todos van a tener, no todo pues, porque a no todo se le va a aplicar el mismo insecticida, o si se aplica varias son diferentes de LMR, pero nunca vamos a llegar generalmente a este valor. Si se llega a esto, pues entonces ya algunas autoridades tendrán que analizar para, en algunos casos, bajar los límites máximos de residuos. Ahora bien, aunque lleguemos a este nivel, recuérdense que el IDA, o sea, la ingesta diaria admisible por el humano, es 100 veces menor que el nivel de no efecto. Es decir, que nunca vamos a llegar realmente a tener absolutamente ningún riesgo dentro del consumo dietario normal por plaguicidas. Eso es lo que significa todo esto. Los LMR varían y varían de país en país también dependiendo de las dietas. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, entre Alemania y Japón, la papa es consumida mucho en Alemania, por lo tanto los LMR para papa en Alemania son más bajos que en Japón, porque en Japón se consume menos. El arroz es al contrario, se come mucho arroz en Japón, por lo cual sus LMR son más bajos que en Alemania, donde se consume menos arroz. O por ejemplo, entre Estados Unidos y Centroamérica, el trigo, el valor del LMR para el trigo en Estados Unidos es más bajo que en Centroamérica, porque en Estados Unidos se come más trigo que acá. Y en el maíz es caso contrario, aquí comemos mucho más maíz que en Estados Unidos. Entonces los LMR son diferentes para cada uno de estos países. En resumen, la base para el cálculo de los LMR, pues tomen en cuenta todos los estudios del metabolismo
llegando a la ingesta diaria admisible y la ingesta máxima permisible, de acuerdo a todos los estudios que se hicieron de metabolismo y todos los estudios de toxicología crónica. Tiene que ver también con la definición del residuo. Recuérdense que un residuo no es solo el mismo plaguicida que entra, sino que a veces se forman algunos metabolitos y los LMR es la sumatoria de todo eso. Luego tiene que ver con todos los residuos de estudios en vegetales en campo, ¿verdad? Siempre todos los estudios se hacen ya en campo de forma bajo buenas prácticas agrícolas. Y tiene que ver con los estudios de todos los estudios de alimentación, la ingesta, ¿cómo se llama? Los estudios dietarios de la población, cuánto consumimos diariamente. Y también tiene que ver con la determinación de los métodos analíticos, ¿verdad? Hay métodos analíticos que tienen un límite de determinación diferente a otro y eso también se toma en cuenta. Los objetivos de los límites máximos de residuos, en primer lugar, es controlar el uso de plaguicidas en campo. Esto nos da un arma para saber si se están usando bien o se están usando mal. Entonces, esto nos da un indicativo de que hay que mejorar las buenas prácticas en campo o mejorar la forma en que estamos haciendo las aplicaciones en campo. Luego, definitivamente, es para la protección de la salud del consumidor, que para mí es el principal objetivo, y que facilita el comercio, ¿verdad? Si nosotros queremos exportar, entonces me imagino que debe haber un montón de gente acá que está que exporta o que está en empresas de exportación de vegetales o de frutas o de lo que sea. Para exportarse no se exige que el producto cuando llegue a su destino final cumpla con los LMR. Si no cumple, no lo rechazan y esto es una de facilitación al comercio, se llama, para que no existan trabas al momento de entrar en otro país si nosotros cumplimos con esos límites máximos de residuos. ¿Quién regula los límites máximos de residuos? A nivel internacional, el ente que es de la FAO y de la OMS es el Codex Alimentarius. Ellos son los que ponen las normas de cómo hacer los límites máximos de residuos y tienen bases de datos sobre límites máximos de residuos que cualquier país a nivel mundial los puede utilizar y se puede basar en ellos internacionalmente. Los límites máximos de residuos del Codex son, ¿cómo se llama? Todo el mundo los acepta, son aceptados internacionalmente. Y aparte del Codex, pues cada país o unión de países que puede también los norma. Estados Unidos norma sus propios LMR. Si nosotros exportamos a Estados Unidos, no nos vamos a basar en los codex, en los límites máximos del Codex, sino nos vamos a basar en los límites máximos de la EPA de Estados Unidos. Y si nos vamos con Europa, también ellos tienen sus propias normativas, sus propios límites máximos de residuos. Japón también los tiene, Canadá y algunos otros países, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber cuáles son esos límites máximos de residuos? Pues existen bases de datos y existen las páginas para poderlos ver. Ahorita vamos a, la última parte en la que vamos a entrar es darles más o menos una explicación de estas páginas donde se encuentran los límites máximos de residuos a nivel internacional. Empezando por el Codex, en la parte de abajo, si se pueden ver, está el link, que es la página del Codex Alimentarius. Como les decía, es una parte de la FAO y de la OMS. Y cuando entramos a esta página, ahí vamos a ver que dentro de los textos del Codex hay una base de datos en línea del Codex. Y dentro de esas bases de datos en línea están las bases de LMR. Es muy fácil accesarlo. Cuando nosotros le damos clic ahí en LMR de plaguicidas, nos vamos directamente ya a la página de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos. Y aquí podemos entrar al índice de plaguicidas, que nos muestra todos los plaguicidas que tiene el Codex con LMR en orden alfabético. Yo aquí voy a poner como ejemplo, busqué glifosato, ¿verdad? Y si uno le da clic aquí en el glifosato, inmediatamente nos manda a la página donde están todos los LMR para el glifosato en los diferentes cultivos que el Codex tiene.
Está en banano, está en maíz, está en huevos, en frijoles, etcétera. Y estos son los límites máximos de residuos que el Códex tiene autorizados, por decirlo así. Es muy fácil de usar la página esta. Luego, la otra página que se utiliza muchísimo, porque es uno de los a donde más exportamos, tanto aquí como a Europa, es Estados Unidos. La página del gobierno de Estados Unidos, que es este Código Electrónico de Regulaciones Federales, es un poquito más complicada para buscar los LLMR. Aquí abajo está ¿cómo se llama? El link de la página, ¿verdad? Cualquiera, si quieren, con mucho gusto se los vamos a estar enviando. Los que desean me pueden poner un correo y con mucho gusto se los envío. Cuando uno le da a este link, le aparece esta página y esta página le va a aparecer toda la lista de los productos agroquímicos que tienen tolerancia y residuos. Es un poquito difícil porque no están muy en orden alfabético, entonces hay que irlos buscando. Y por ejemplo, yo aquí busqué glifosato también, se le da clic en glifosato y luego ya sale la página donde se encuentran los residuos para glifosato con cada uno de los cultivos que tiene la EPA. La EPA tiene un problema, no todos los cultivos están dentro de la página que se muestra al principio. Por ejemplo, brócoli, si nosotros buscamos aquí, que no sale, pero brócoli, ustedes se dan cuenta, no existe brócoli acá. Sin embargo, al final de esta misma cuadro, hay algunos grupos de cultivos que pone la EPA. Y aquí, por ejemplo, hay un grupo de cultivos que es el de brásicas, ¿verdad? Que es el grupo 5. Y para todo el grupo 5 de estos vegetales, dice que el límite máximo de residuo es de 0.2. Ahora bien, para saber qué productos están dentro de este grupo 5, nuevamente nos vamos a la página que nos había salido al inicio y ahí hay un link que dice tablas de los grupos de cultivos. Si uno le da link ahí, entonces ahí ya se va y uno busca el grupo 5, hay un montón de tablas, ¿verdad? Con todos los grupos y en el grupo 5 ya nos sale cuáles son los productos que, si se recuerdan, tenía 0.2 ppm de LMR y todos estos productos que están aquí tienen ese límite máximo de residuo. El brócoli está dentro de este grupo y por lo tanto el brócoli ahí tendría 0.2 ppm de LMR. Esta página, como les decía, es la de Estados Unidos, es un poquito complicada. Sin embargo, últimamente hubo una empresa, BC Global, perdón, disculpen, voy a tomar un poquito de agua, que hizo un trabajo en el que facilitó enormemente la búsqueda de límites máximos de residuos dentro de la página de la EPA en Estados Unidos. Aquí está el link y aquí si se tiene que inscribir uno, es gratuita. También hay una opción que es pagada y que ofrece mucho más alternativas de búsquedas y todo, pero uno poniendo su número de email y su password, se registra y luego ya de registrado puede ya uno entrar a la página de ellos. En esta página es muy fácil buscarlo. Ahí se puede buscar por cultivo. Puede mostrar todos los cultivos y uno escoger el cultivo que quiere o seleccionar todos los cultivos. Y luego uno selecciona el plaguicida. Puede mostrar todos los plaguicidas que hay, uno selecciona el plaguicida o simple y sencillamente seleccionar uno solo. Aquí muestra todos los plaguicidas, uno lo selecciona. Y si no, pues selecciona absolutamente todos los plaguicidas para absolutamente todos los cultivos. Eso va a depender de lo que uno quiera buscar. Aquí, por ejemplo, yo busqué glifosato y busqué en todos los cultivos. Y cuando uno ya se va al reporte de buscar, pues ya le despliega la página donde ya están los resultados del glifosato por cada uno de todos los cultivos que la EPA tiene registrado. Es mucho más fácil de usar esta página y con esto uno se evita, porque en la página normal de la EPA a veces uno se confunde y le cuesta buscar la información. En esta página es muy sencillo.
Y luego la otra página que se utiliza muchísimo es la de la Unión Europea. Aquí está el link también, ellos tienen su base de datos y aquí en la Unión Europea uno le hace el link, por ejemplo, no aparece en esta página y yo le puede buscar uno por ingrediente activo o lo puede buscar por producto, por cultivo, ¿verdad? Etcétera. Yo aquí busqué por ingrediente activo, lo envía uno a esta página, aquí pone uno el nombre del ingrediente activo que está buscando y luego ya le dice que está el glifosato. Aquí, donde está el glifosato, le da uno el clic y ya lo manda a la página específica del glifosato. En principio lo manda a esta página que es de información general. Principio importante, dice que el glifosato, producto que está aprobado en uso para la Unión Europea, cuando ya no está aprobado, pues hable aquí que no está aprobado y sale en rojo, ¿verdad? Y trae varios datos, trae la legislación en lo que está basado todo esto, trae algunos otros datos como la ingesta diaria admisible, por ejemplo, para el glifosato, que es de 0.5, y en la parte de abajo, en los anexos, están los límites máximos de residuos. Si uno le da link ahí, pues ya lo manda a la página de los límites máximos de residuos para el glifosato, ¿verdad? Y aquí pues ya lo busca uno por el cultivo que uno desea verlo, ¿verdad? Todos los, como les decía, tanto el CODES como la EPA, Unión Europea y todo, manejan muchas veces diferentes límites máximos de cultivos. Y estos son necesarios para cuando uno quiere exportar a ese país, ¿verdad? Si nosotros queremos, por ejemplo, en el glifosato, siempre lo estoy usando, en caña de azúcar, en maíz, puse 2 ejemplos. Caña de maíz, por ejemplo, para Estados Unidos es de 2, el límite máximo de residuo, para maíz es de 5, para la Unión Europea es de 0.1 ppm, el límite máximo de residuo para caña de azúcar, y de 1 para maíz. Consumo nacional en Guatemala. Hay un acuerdo ministerial que salió a finales del año pasado, en el que básicamente para Guatemala nos indica que los límites máximos de residuos que tendríamos que usar o que tenemos que usar para el consumo local o para cualquier verdura, fruta que venga de exportación, venga de importación, que lo importemos, primero deberíamos de usar cualquier límite máximo de residuo que haya sido desarrollado en el país. Actualmente no existen, sin embargo esa figura se dejó porque si en un futuro ya se hacen estudios de LMR aquí en Guatemala que ya se están comenzando a hacer, pues esos serán los primeros que habrá que tomar en cuenta. Si no, se toman los límites de Codex. Es decir, que para Guatemala, para la caña de azúcar y para el maíz, tendríamos que tomar estos límites máximos de residuos. Si en Codex, porque Codex no tiene todos los cultivos y tampoco tiene todos los ingredientes activos. Si no existiera en Codex, entonces nos vamos a los límites máximos de Estados Unidos, ¿verdad? Si no existiera en ninguno de estos dos, entonces es la opción de otras páginas que se podrían utilizar. Pero en principio, para Guatemala, estos dos son los que hay que utilizar, ¿verdad? Bien, eso sería básicamente mi charla de hoy. Era un poco más pequeña que las anteriores. Espero que les haya servido. Así que estamos a las órdenes para cualquier cosa, como siempre. Ahí están mis datos, ahí está mi dirección de mail, jruano.gremiagro@industriaguate.com. Me pueden escribir sin ningún problema y con mucho gusto. Si yo en algún momento les puedo ayudar o colaborar con algo, pues estamos a las órdenes. Muchas gracias, Julio. Bastante interesante tu tema. Ha generado bastantes preguntas. Jorge Delgado pregunta, ¿todos los productos se degradan o hay algún producto que su residualidad afecta la salud? No, actualmente todos los plaguicidas se degradan en diferentes tiempos de degradación o tiempos de vida media diferentes, pero todos se degradan actualmente. Plaguicidas que sean de muy, muy alta persistencia, como hubo en algún momento, como fueron los organoclorados, ya no existen en el mercado. Es decir, actualmente casi todos se degradan, hay productos de muy baja persistencia, si son aquellos que se degradan en menos de
16 días, ya después de haber sido aplicados. Hay productos de moderada persistencia, perdón, es entre 19 y 60 días. Y hay algunos que son de alta persistencia, que son más allá de 60 días, pero no pasan muchísimo tiempo más allá. Es decir, prácticamente todos se degradan. Y de ahí la importancia del periodo de carencia, ¿verdad? Porque el periodo de carencia significa que cuando uno hizo el depósito inicial del plaguicida, por ejemplo, en la plantación, ¿ya? De ahí comienza a degradarse por cuestiones de clima, temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y el periodo de carencia significa que uno ya puede cosechar porque ya la degradación llegó al punto en que el residuo está bajo los límites máximos de residuos, ¿verdad? De ahí en adelante se sigue degradando el producto, ¿verdad? Y aunque no se haya degradado en un 100% las cantidades que pueden llegar, sabemos que nunca nos van a causar absolutamente ningún daño, aunque comamos eso durante toda la vida. Muchas gracias, Julio. Claudia Melendres pregunta, ¿cómo saber los límites máximos de residuos para Europa? Bueno, ahí les expliqué, hay una de la página de la Unión Europea, ellos tienen su página, es una página muy amigable. Voy a ponerla ahí abajo, está el link, que es la página o la base de datos de todos los LMR para Unión Europea. Entonces, entran a esa base de datos y con mucho gusto, si quieren, me escriben mi mail o si lo puede copiar, denle un pantallazo y ahí la copia, ¿verdad? En esa base uno entra y como les expliqué, es muy fácil de utilizar, ¿verdad? Es muy, muy, muy amigable. Ahí los pueden encontrar. Gracias, Julio. Y Miguel Guzmán pregunta, ¿hay ingredientes activos que nunca se degradan, los cuales sean acumulativos y estos provoquen daños al medio ambiente? Por darte un ejemplo, esterilización de suelos o daños a seres vivos. No, ya nuevamente lo mencioné, parte de los estudios que se entregan al hacer un registro de plaguicidas, ya esto viene ya desde la época de los 70s, parte de los estudios que se entregan son precisamente los estudios de degradación en cualquier compartimiento, agua, suelo, aire. Ningún plaguicida debe persistir mucho más de lo permitido en lo que fijan los estudios internacionales. Anteriormente existieron y es algo que mucha gente todavía lo tiene en mente, como los organoclorados tipo DDT y otros que aunque no eran tóxicamente muy malos, sí tenían una persistencia muy larga en el medio ambiente. Tanto es así que todavía se encuentran residuos de DDT que fueron fumigados hace 20 años o 30 años. Actualmente no. ¿Verdad? Todos los plaguicidas tienen esos estudios y si entran a alguna página, por ejemplo, de algunas universidades grandes que tienen todos los estudios ¿cómo se llama?, de degradación de los plaguicidas, se darán cuenta de que no hay ninguno que sea persistente a muchísimo tiempo, ¿verdad? Gracias, Julio. Y Jorge Delgado pregunta, ¿la ingesta diaria máxima permisible es o no acumulativa? No, no lo es. Precisamente porque si yo ingiero hoy, por ejemplo, una pequeña cantidad mínima que no llega ni a la ingesta diaria admisible de glifosato, por ejemplo, ese producto internamente existen los estudios de que metabólicamente dentro del organismo se destruye. Es decir, que no se acumula en ningún tejido de nosotros, graso o no graso, no importa. Todos los estudios metabólicos se hacen también en el ser humano, las rutas metabólicas que se hacen precisamente en todos los animales de laboratorio y todo, llegan a demostrar de que todos los productos ya dentro del organismo se comienzan a degradar también. Es decir, lo poquito que yo pude haber ingerido hoy que nunca me va a hacer daño, también se degrada metabólicamente internamente con uno. Muy bien. Marco Fuentes te pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar para poder consumir un producto después de su fumigación? Eso
el dato que se da ahí es el periodo de carencia. Periodo de carencia lo traen todos los productos y viene en el panfleto. Si el periodo de carencia le dice a uno que es 5 días y uno fumigó hoy, significa que no puede cosechar sino hasta después de los 5 días. Cuando uno cosecha después de esos 5 días, que es el periodo de carencia, ya puede estar seguro de que los residuos que están ahí están por abajo de los LMR. Muy bien. Freddy Aguilar te pregunta, ¿cuál es la diferencia de degradación de pospatente y molécula original? No hay ninguna, ¿cómo se llama? Diferencia. El ingrediente activo es exactamente el mismo. Y un pospatente para ser registrado también pasa una evaluación, que es una evaluación que se le llama equivalencia. Significa que se evalúa el ingrediente activo del pospatente contra el ingrediente activo sobre el que se hicieron absolutamente todos los estudios. Y la equivalencia significa que el pospatente no puede tener más riesgos que el anterior. Tiene que ser igual o menor en riesgos, por lo cual es exactamente lo mismo prácticamente. La degradación sí en algún momento tiene que ver con muchos más factores, clima, tipo de aplicación, tiempo de aplicación, etcétera. Ahí sí puede variar la degradación, pero no por el ingrediente activo en sí. Gracias, Julio. Aida Pereira te pregunta, y si lo que quiero es buscar qué productos están autorizados por cultivo en Codex, ¿cómo puedo hacer la consulta? Codex no da autorización de uso en cultivo. Lo que da Codex son límites máximos del plaguicida dentro del cultivo. Eso sí lo da. Nuevamente, en la página del Codex, ahí está la base de datos de todos los límites máximos de residuos, del montón de ingredientes activos sobre un montón de cultivos. Si uno se va a la página del Codex y se entra a la base de datos de límites máximos de residuo del Codex, muy fácil de usar también esa base, ahí lo va a encontrar. Muchas gracias, Julio. Agradecemos bastante tu presentación. La verdad, hubieron bastantes preguntas. Te vamos a trasladar algunas otras que por tiempo no vamos a poder desarrollar. Agradecemos también a todos los participantes el haber estado esta tarde recibiendo la charla. No sin antes recordarles que el próximo martes 8 de septiembre se tiene el webinar Tratados Internacionales y Normas FAO. Gremiagro les agradece su atención. Un caluroso saludo. Muy buenas tardes.